Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo 18 de junio. Gloria a Dios por este día que nos ha regalado, ese primer milagro al abrir nuestros ojos, que es el milagro de la vida. Y debemos dar gracias a Dios, estar siempre gozosos, siempre agradecidos con nuestro Señor que nos da la vida, que nos da este aire que respiramos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto debemos siempre glorificar al Padre, bendito sea su nombre. Gracias nuevamente, estamos transmitiendo desde Costa Rica. Les enviamos un gran abrazo desde la provincia de Cartago. Bendito sea el nombre del Señor y damos gracias por su vida que hoy está con nosotros en esta transmisión. Sí, por medio de este canal Ciudad de Victoria. Le invitamos a que usted pues le dé like a esa manita y a esa campanita para que usted pueda ser parte también de que el Evangelio de Cristo llegue hasta lo último de la tierra a través de este medio virtual tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Debemos honrar a nuestro Padre por esta tecnología que nos hace llegar hasta donde usted está. Estamos en Costa Rica, en Centroamérica, pero posiblemente en este momento usted nos esté viendo al otro lado del mundo. Y qué bendición, nos gustaría conocerle, nos gustaría saber de usted. Más adelante usted va a tener ahí un número de teléfono que es nuestro WhatsApp, con el código de nuestro país 506, para que usted se pueda comunicar con nosotros y nos agradaría muchísimo saber de usted y conocerle. Amén. Así es que muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar, hermanos, para hablar sobre un tema que he titulado Lo que nos contamina. Yo sé que a usted le gusta anotar, ¿verdad? Llevar ciertos apuntes porque usted puede repasar esta enseñanza luego y tomar más notas sobre este particular. Lo que nos contamina. Pero primero vamos a orar y darle gracias al Señor. ¿Me acompaña, por favor? Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la bendición tan maravillosa que nos das de compartir nuevamente tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer que hoy está conectados, Señor, donde quiera que nos vean, en cualquier parte del mundo. Tu palabra no tiene fronteras, no tiene límites, Señor. Bendíceles con todas las bendiciones de lo alto, bendito Dios, y que este tiempo sea un momento muy especial en el cual podemos aprender, podemos crecer, madurar más, alimentarnos más con tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestro entendimiento esté totalmente claro y seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amadas hermanas, hoy, como les dije anteriormente, he titulado el tema Lo que nos contamina. Y es algo que nosotros debemos tener conciencia, más en estos tiempos, ¿verdad? Que el mundo está atravesando por situaciones tan difíciles, donde hombres y mujeres, sin importar su edad, sin importar su estatus económico, su posición, lo que sea, siempre va a tener una tendencia a ser contaminado por el mundo. Ahora vamos a ver algunos detalles al respecto. Pero debemos confiar en el Señor, hermanos, de que Él siempre está con nosotros, nos guarda, nos protege, nos cuida, ¿verdad? Nos respalda, para que podamos nosotros comprender realmente qué es lo que nos conviene, qué es realmente lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos comportarnos por en esta vida, por el caminar por esta vida, ¿verdad? Que es muy importante como hijos de Dios que nosotros tengamos mucho cuidado en algunas cosas, porque precisamente orando estos días y pidiéndole dirección al Señor, ponía este sentir en nosotros, hablo de mi esposa y el mío también, sobre este asunto de qué es lo que nos contamina, los cuidados que debemos tener, ¿verdad? Las precauciones y cómo debemos actuar. Bendito Dios. Pero permítame, para que usted lleve sus anotaciones al día,
Anote usted ahí esta palabra contaminar, para que podamos buscar la definición. Dice el diccionario que contaminar es cuando se altera la pureza o las condiciones normales de algo, ¿verdad? O sea, se contamina con algunas situaciones que pueden ser externas o que pueden ser internas, ¿verdad? Porque también la contaminación se puede dar en esa doble vía, externamente a nosotros o internamente desde nosotros hacia el exterior. Y ahora vamos a ver un poquito sobre eso, hermanos. El término contaminar se puede referir a muchas cosas. Por ejemplo, se puede hablar de que la fe se ha contaminado cuando la fe se corrompe, cuando las costumbres se pervierten, cuando hay infección, por supuesto, eso se llama contaminación. Y lo más delicado en esto que estamos hablando de este tema, en cuanto a la contaminación, hermanos, es que profana y quebranta la ley de Dios cuando hablamos del aspecto espiritual. Así es que es muy importante que tengamos en cuenta esta definición. La voy a repetir. Contaminar es alterar la pureza o las condiciones normales de algo. Vamos a ir llevando esto al campo espiritual para que lo podamos asimilar y ponerlo nosotros como parte de nosotros, pero también en la práctica. Amén. Así es que profanar, cuando habla de que la contaminación profana y quebranta la ley de Dios, esta palabra profanar, anótela por favor, se refiere a que se irrespeta lo que es sagrado. Miren qué interesante. Y en este caso, pues todo lo que viene de Dios es sagrado, por supuesto. Entonces, cuando hay contaminación espiritual, se tiende a profanar lo que es sagrado. Se profana la ley de Dios, por supuesto, y ahí sí que estamos en graves aprietos, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo y diciendo. Muy bien. Así es que les comento lo siguiente, porque la contaminación, ¿verdad?, que es precisamente alterar las condiciones normales de algo, cuando hay contaminación significa que hay sustancias que son nocivas. Pero no solamente son sustancias que están ahí contaminando, sino que se vuelven parte de aquello y alteran todo por completo. Miren lo peligroso que es la contaminación. Permítame un ejemplo muy casero, muy del hogar. No sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad, mi hermano o mi hermana, que por X circunstancias usted dejó algún alimento fuera de refrigeración. Quizás lo puso ahí dentro del microondas y pasaron los días y a usted se le olvidó. Y cuando usted se percató del asunto, fue y sacó aquello del horno de microondas y se dio cuenta que ya estaba contaminado. Tenía ciertas motitas blancas por ahí, donde ya habían crecido algunas bacterias y algunas cosas. Perdón la comparación, pero es una realidad que podemos vivir en nuestros hogares, ¿sí? Cuando nos descuidamos en ese sentido. Y aquella condición de aquel alimento que estaba bueno para comer, pues ya no se puede, ya fue alterado totalmente, pero aquella sustancia nociva no solamente está ahí presente, sino que es parte ya de ese alimento, por poner este ejemplo. Entonces, miren qué interesante y lo peligroso también, hermanos, que es la contaminación, ¿verdad? Y esto tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque nosotros, hablando desde el aspecto espiritual, que vamos a ver un ejemplo ahora, no estamos exentos de contaminarnos, pero me pareció interesante poder hacer un preámbulo con lo que significa contaminar, para poderlo aplicar ahora en un ejemplo bíblico que me llama mucho la atención y es muy importante, porque Daniel, ahí usted puede, vaya de una vez al primer capítulo de Daniel, de los versículos 8 al 15, para que usted se ubique, por favor. Daniel 1, del 8 al 15. Este es un ejemplo claro, entre muchos más que hay en la Biblia, ¿verdad?, de
de los cuidados que nosotros debemos tener. Daniel era un joven, un adolescente, tal vez 18, 19, 20 años, que fue llevado a Babilonia en la deportación, ¿verdad? Durante la deportación, él fue uno de los tantos jóvenes que fueron llevados a Babilonia, junto con otros amigos de él también. Y estando en el palacio del rey, interesantísimo, porque el rey mandó a traer a algunos jóvenes de buena apariencia, de buena presencia, inteligentes, para ser entrenados, para ser capacitados en las leyes y en todo el conocimiento babilónico, y los mandaba a traer, y una de las indicaciones era que fueran alimentados por 3 años con la misma ración de comida del rey y con la misma bebida, o sea, el mismo vino que el rey tomaba. O sea, lo que el rey comía y lo que el rey bebía, la orden era que ellos también fueran alimentados con eso durante 3 años, y pasado ese tiempo vinieran para ser presentados ante el rey. Cualquiera diría: qué bueno, está bien, nos están cuidando, nos están protegiendo, nos están alimentando, nos están preparando, enseñando, entrenando. ¿Para qué? Para que dentro de un tiempo podamos presentarnos perfectamente al rey. Pero lo interesante de esto es que Daniel, por el amor y la lealtad que tenía para Jehová, decidió no comer, oiga esto, decidió no comer de estas raciones que el rey mandó que les dieran. Y dice la palabra en el capítulo 1, 8 al 15, dice de esta manera, escuche bien, porque es interesantísimo y realmente es de darle gracias a Dios por el ejemplo que Daniel nos está dando. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Subraye esto, es una frase muy conocida cuando leemos y estudiamos a Daniel. Esto es algo que llama mucho la atención. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, dice la palabra del Señor, que el rey bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire la decisión tan radical que está tomando Daniel, y por supuesto hablamos de sus amigos también. Versículo 8. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. O sea, ya el eunuco tenía una orden de parte del rey para alimentar a estos jóvenes. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, le dice Daniel, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, o sea, estuvo de acuerdo, y probó con ellos 10 días. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mire qué interesante esto, hermanos, porque aquí vemos cómo Daniel toma una decisión, pero el Señor respalda la decisión, porque Daniel está honrando y glorificando al Señor. Una palabra que utiliza aquí en estos versículos es proponerse. Dice el versículo 8 que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Cuando nos proponemos, hermanos, a algo, es porque estamos determinados a hacerlo y lograr el propósito específico. Y esto, pues, siempre nosotros nos proponemos a hacer algo
¿verdad? Para cumplir con un objetivo en algo que para nosotros es muy valioso, en algo que uno puede decir, vale la pena el sacrificio, vale la pena el riesgo, vale la pena lo que pueda venir, pero yo estoy propuesto a cumplir ese objetivo. Y ese era el caso de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Daniel, pues, al tomar esta decisión, hermanos, no estaba preocupado. La palabra del Señor no menciona en ningún momento que él daba muestras de preocupación, ¿verdad?, por la reacción que podría tener Nabucodonosor, en este caso, el rey de Babilonia. Pero el jefe de los eunucos sí estaba bastante preocupado. Y usted puede leer ahí en el versículo 10, al final, que dice: condenaréis para con el rey mi cabeza. Este eunuco ya tenía órdenes específicas de parte del rey, alimentar a estos jóvenes con la comida del palacio, amén, sí, durante 3 años. Pero cuando vio la reacción de Daniel, que dijo: no, yo no quiero contaminarme, no nos vamos a contaminar, y te pedimos por favor que respetes nuestra decisión. Es más, hagamos una prueba, danos legumbres y agua durante 10 días, y al final tú decides qué hacer con nosotros. Miren la seguridad de Daniel, no solamente en tomar la decisión de no contaminarse con aquello, sino en saber que Dios le estaba respaldando en esa decisión tan sabia y tan prudente, tan oportuna y de gran responsabilidad como un hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante. Así es que, hermanos, Daniel y los otros muchachos, que son Ananías, Misael y Azarías, recuerden que les cambiaron los nombres. Este eunuco les cambió los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías lo nombró Sadrach, a Misael lo nombró Mesac, y a Azarías lo nombró Abed-nego. Entonces los conocemos por Belsasar, Sadrach, Mesac y Abed-nego. Ok. Estos varones tenían, hermanos, la plena confianza en que Dios los respaldaría en esa decisión que estaban tomando, porque se trataba precisamente de darle la gloria, darle la honra a Jehová de los ejércitos, con el hecho de no dejarse contaminar con rituales paganos. ¿Por qué rituales paganos? Porque la mayoría de estos alimentos en palacio, antes de consumirlos, una buena parte de ellos era precisamente dedicado a los dioses paganos, a los dioses babilónicos. Y Daniel sabía esto. Y precisamente fue la razón más poderosa que lo llevó a tomar esa determinación, a proponerse no contaminarse con lo que ya había sido ofrecido a estos dioses paganos. Muy interesante. Quizás podemos pensar, hermanos, qué decisión más arriesgada tomó Daniel. Se trataba del rey de Babilonia, amén, pero mayor era su temor y su amor y su lealtad a Jehová de los ejércitos. Veamos ahí en Daniel capítulo 3, versículos 17 al 18, que habla de la confianza que estos muchachos tenían a Jehová. Dice así: he aquí, le dice Daniel al rey, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuál es el contexto de esto? El rey había mandado hacer una estatua enorme de oro, ¿verdad? Y había dado una orden en todo el reino que al sonido de ciertos instrumentos, todos los del reino, todos los del pueblo, tenían que inclinarse ante esa estatua que el rey había levantado. Por supuesto, Daniel y los suyos no lo hacían. Y esto llegó a oídos del rey, y el rey mandó a llamarlos porque había una orden, había un edicto que decía que quien no lo hacía, entonces sería sacrificado.
Gloria a Dios por esto. ¿Sabe por qué? Porque vemos aquí el carácter y la contundencia de Daniel para tomar decisiones que agradaran a Dios y que no agradaran a este rey. Así es que, hermanos, esto es un gran ejemplo para nosotros. Hoy por hoy el mundo está de cabeza, por supuesto que sí. Y no habría ninguna diferencia en el tiempo en que Daniel tomó aquella decisión ante una situación de presión, ¿verdad? De una orden tan estricta y tan directa de que si no lo hacían, corrían el peligro de morir. Al día de hoy no hay ninguna diferencia, pero a veces realmente no tomamos las decisiones correctas por el temor al qué dirán, por el temor a muchas cosas que se están dando actualmente. Por eso es que necesitamos, hermanos, orar al Señor para que Él nos dé carácter para realmente sostenernos y estar firmes en la fe. Acompáñenme por favor ahí mismo en el capítulo 3 de Daniel, los versículos del 28 al 30, por favor. Dice así la palabra del Señor. Después de que había pasado todo este asunto, el rey mandó a que llevaran a estos muchachos y los metieran en el horno. Daniel en ese momento no estaba ahí, estaba en otro sitio, pero sus otros 3 amigos fueron llevados y metidos en el horno y lo habían puesto a temperaturas muchísimo más altas de lo normal. Lo que le extrañó tremendamente a este rey es que eran 3 muchachos, pero dentro del horno habían 4 personas. Mire qué interesante, para que usted lea todo este capítulo de Daniel, que es sumamente interesante, hermanos. Él se dio cuenta de que algo dentro del horno los había protegido. Ni siquiera su ropa ni su cabello se había quemado en lo más mínimo, ni siquiera tenían ese aroma a algo quemado, y fueron y los recogieron, los sacaron. Dice así el versículo 28 y 30 del capítulo 3. Después de que esto aconteció, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Subraye eso, por favor, que confiaron en él. Estas son palabras de ese rey. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, a un Dios pagano, por supuesto. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación, oiga esto, o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nos damos cuenta aquí, amados hermanos, cómo Dios va a respaldar cuando nosotros decidimos hacer lo correcto, cuando nosotros decidimos no contaminarnos con nada que el mundo nos ofrezca, cuando nosotros tenemos el carácter y la fe suficiente para decirle no a lo que hay que decirle no, Dios nos va a respaldar. Entonces, ¿qué aprendemos de Daniel precisamente? Aprendemos, hermanos, que no debemos pensar en las consecuencias al desobedecer al mundo. Escuche esto bien, lo repito. No debemos pensar en las consecuencias de desobedecer al mundo, sino que debemos entender que nuestra posición como hijos de Dios es proponernos, o sea, tomar la determinación, tomar la decisión a no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y tenemos claro el ejemplo. Jehová de los ejércitos, quien respaldó a Daniel y a sus amigos, también está para respaldarnos a nosotros cuando hacemos lo correcto. Claro, sabemos, entendemos que a veces hay decisiones fuertes, muy radicales, ¿sí? Y a veces nuestra fe como que tambalea un poquito.
y a veces como que somos muy fluctuantes, ¿verdad? Recordemos lo que Pablo le decía a Timoteo, no podemos ser como niños fluctuantes, no podemos andar de un lado para otro llevados por vientos de estratagemas de hombres que con artimañas buscan cómo engañar. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, hermanos, debemos quitar de nosotros precisamente pues todo lo que nos cause temor, todo lo que nos cause angustia o preocupación, para que no seamos apartados de la gran bendición de obedecer a nuestro Padre Celestial. Hermanos, reitero, porque Él va a defender nuestra causa. Yo no sé si en este tiempo que me estás escuchando, o estás desde hace mucho tiempo en alguna situación difícil, en la cual tienes que tomar una decisión difícil, tienes que ser muy, proponerte, determinado a tomar una decisión y te está costando hacerlo, te está costando trabajo hacerlo, mi hermano y mi hermana, yo te motivo y yo te animo para que antes de tomar esa decisión, doble rodillas delante del Señor, le pidas perdón por sentir esa duda, por sentir esa debilidad espiritual y dile al Señor con toda confianza, reconoce tu debilidad, tu falta de carácter, quizás una fe débil y díselo al Señor. Ayúdame, Señor, reconozco mi debilidad delante de ti. Yo necesito que tú me ayudes en esto. Yo le puedo asegurar, mi hermano y mi hermana, que eso va a ser suficiente para que usted reciba el milagro y usted pueda tener claridad en la decisión que va a tomar. Uno conversa con muchas personas que vienen y le piden consejo pastoral a uno, y a veces uno ve que la persona duda, y a veces dice, voy a hacer esto, no, mejor no lo hago, voy a hacer aquello, pero si hago aquello, posiblemente no tenga el resultado, no sé qué me conviene, y entran ahí en un dime y te diré, que terminan acorralados, literalmente acorralados, porque no pueden tomar la decisión correcta. Hay un temor, hay una incertidumbre a equivocarse y después recoger las consecuencias del asunto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros caminamos en obediencia y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no nos vamos a equivocar. Y no nos vamos a equivocar porque tengamos la respuesta a todo, no. No nos vamos a equivocar porque Él siempre nos va a decir qué es lo correcto que tenemos que hacer. Y nosotros debemos ser sensibles a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, amada iglesia, para que siempre hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios. Recordemos, en el Antiguo Testamento podemos leer de reyes que no hicieron lo correcto delante del Señor, pero también otros hicieron lo correcto delante de Jehová porque se dejaron guiar, porque escucharon la voz del Señor, porque fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo y realmente hicieron la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, posiblemente la situación en la que estás ahora es muy difícil, pero ¿sabes qué? Dios te puede ayudar si realmente reconoces lo que te está costando y se lo entregas al Señor. Así es que este ejemplo de Daniel, hermanos, nos hace ver la importancia de nuestra lealtad al Señor, de lo que significa que nosotros seamos leales al Señor, independientemente de cualquier situación. Eso es muy, muy importante. Anteriormente, en el inicio, mencioné en la definición que la contaminación se puede dar desde el exterior hacia nosotros, pero también desde nuestro interior hacia afuera. Vamos a ver esto. ¿Por qué desde el exterior? Porque de acuerdo a lo que les compartí de Daniel, ¿verdad? Podemos tener contaminación, influencias, situaciones que nos pueden atraer para contaminarnos. Pero también podemos nosotros mismos generar, lo digo de esa manera, generar contaminación para nuestro entorno. ¿Cómo? Por malas decisiones que tomamos. Recordemos que cuando tomamos una decisión incorrecta, si fuera el caso que nos afecta solo a nosotros, bueno, podríamos decir, me la aguanto, podríamos decirlo, perdón la exclamación. Pero, hermanos, tenemos familia,
tenemos un cónyuge, tenemos hijos, tenemos nietos, gente que nos ama, gente que nos aprecia. Y cuando tomamos una decisión incorrecta, ellos también se verán afectados. Entonces, yo estoy también generando una especie de contaminación para los demás. Les estoy robando la paz. Los está llenando de preocupación, de ansiedad. A nadie le gusta ver un familiar en una situación difícil. Por supuesto que no. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto, porque a veces podemos pensar, ok, voy a cuidarme para que el mundo no me contamine. Pero ¿qué hay entonces de cuidarnos para nosotros no contaminar a los demás? Con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, ¿verdad? Que ahí es donde también debemos ser muy precavidos en este particular, hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, veamos esto, porque sin darnos cuenta, hermanos, y anote esta frase, por favor. Sin darnos cuenta, sin estar conscientes, muchas veces somos un medio infeccioso. Lo anoté de esa manera, se lo estoy leyendo literalmente. Somos un medio infeccioso para los demás. Hay muchos casos, hay muchos ejemplos donde alguien en la familia tiene problemas y afecta al resto de la familia. Tengamos mucho cuidado, pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, no solamente en lo que viene del exterior para contaminarnos, sino también en lo que nosotros podemos generar para contaminar a los demás. Acompáñenme por favor al capítulo 7 del Evangelio de Marcos, de los versículos 15 al 23. Porque aquí habla precisamente en palabras de Jesús sobre lo que contamina al hombre, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo los fariseos y los escribas siempre estaban buscando alguna situación, ¿verdad? Para acorralar a Jesús, para hacerlo culpable y poderlo matar, ¿verdad? Porque lo querían quitar de en medio por todo lo que él estaba haciendo. Y estos fariseos y escribas siempre se mantenían muy atentos a lo que los discípulos del Señor estaban haciendo. Veamos lo que dice Marcos 7, de los versículos 15 al 23. Dice así, esto lo está diciendo Jesús: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Quizás suene contradictorio lo que vengo diciendo, pero vamos a aclarar esto. Versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Aquí es porque los fariseos y los escribas estaban criticando, ¿verdad?, a los discípulos de Jesús, y se lo estaban diciendo al maestro, que cómo era posible que sus discípulos no se lavaran las manos para comer. Porque una de las prácticas religiosas que tenían estos hombres era que por todo se lavaban las manos, para absolutamente todo, y pasaban prácticamente todo el día lavándose las manos para hacer una cosa o para hacer otra. Y cuando veían a los discípulos del Señor que no se lavaban las manos para comer, aquí precisamente Jesús se está refiriendo a eso específicamente. Dice el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, mire que ahora vamos hacia afuera, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez. Dice el Señor, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué tremendo esto, hermanos. En primera instancia, el Señor se está refiriendo que el hecho de no lavarse las manos, en el contexto de que estaban ahí, no significaba una contaminación para sus discípulos, puesto que todo estaba santificado por el Señor. Pero luego cambia el asunto y dice que lo que sí contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y mire todo esto, bueno, hay más cosas. Pero mire todo lo que está en el corazón del hombre, todo lo que el hombre puede generar en su propio corazón. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor, es lo que contamina al hombre porque salen del corazón del hombre. El hombre los genera. Amén. Todo esto, hermanos, se gesta en nuestro corazón. Sale de nuestro corazón y contamina. No solamente me contamina a mí, sino que también hay una contaminación a mi alrededor. Hebreos 4 dice, en la última parte, que la palabra del Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto que no pueda ser realmente revelado en la presencia del Señor. Tengamos mucho cuidado en esto. Mire un ejemplo. ¿Sabe una cosa? Que el adulterio no está en la cama. Lo digo de esa manera. El adulterio no está en la cama, está en el corazón. Porque en la cama ya es la práctica de aquello que se había generado ya en el corazón. Que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Hebreos 12, versículos del 12 al 15. Acompáñeme, por favor. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muy claro lo dice la palabra del Señor. Que si en mí brota alguna raíz de amargura, a raíz de eso, por esa razón, muchos pueden ser contaminados. Santiago 3:6 habla sobre la lengua. Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, subraya eso, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mire lo que dice la traducción del lenguaje actual sobre Santiago 3:6. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando del chisme. Cuando una persona es chismosa, eso se está generando en el corazón y ese chisme puede encender un gran fuego, dice acá. Va a contaminar toda mi vida completa. Dice en Reina Valera que contamina todo mi cuerpo. Y dice la traducción del lenguaje actual que va a echar a perder toda mi vida, o sea, todo mi futuro. Todo lo que yo he construido a través de los años se puede echar a perder, se puede venir abajo porque yo le doy rienda suelta a la lengua, al chisme, que contamina no solamente mi vida, sino que contamina a los demás. Concluyo con esto, hermanos. Todo lo dicho anteriormente nos lleva a una pregunta. ¿Cómo evitamos entonces contaminarnos? Eso es muy importante.
Y esa respuesta puede ser muy difícil de encontrar, claro que sí. Si lo vemos desde nuestra perspectiva, si lo vemos desde nuestra manera de pensar, de sentir, de entender las cosas, desde nuestro conocimiento propio, hablando humanamente, ¿verdad? Por supuesto que la respuesta va a ser muy difícil de encontrar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, si por todos lados hay un bombardeo de esto, del otro, de aquí, de allá, ¿cómo vamos a evitar? Tendría yo que estar encerrado en una burbujita y no salir al exterior para nada, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver qué tenemos que hacer. Quizás sea muy sencillo, pero lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que Dios nos respalda cuando tomamos decisiones correctas, como el caso de Daniel, ¿verdad? Posiblemente sean muy radicales para nosotros. Posiblemente sean muy radicales para nosotros, pero tenemos que hacerlo. Así es que, para motivarnos en que sí lo podemos lograr, yo quiero que usted me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives, le dice Pablo a su siervo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Subraye eso, por favor. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Mire cómo lo dice en la traducción del lenguaje actual. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Esto es lo que nos debe dar como la ignición, como el arranque para entender que sí lo podemos hacer. Proponernos no contaminarnos. Entonces, si nos proponemos hacerlo como lo hizo Daniel, Dios nos ayudará. Entonces veamos esto, ¿de qué nos vamos a cuidar? Póngale atención a esto y vaya anotándolo, lo voy a decir despacio. ¿De qué nos debemos de cuidar? Debemos de cuidarnos de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la mente de Cristo, ¿sí? Debemos cuidarnos de lo que escuchamos, de lo que oímos, a qué le estamos prestando atención. Si le estamos prestando atención a ese bla, 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 a ese chisme que anda pululando por ahí, por todo lado, cuidemos eso. Debemos cuidarnos de lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? ¿Para qué estamos usando nuestra vista? Debemos cuidarnos de lo que hablamos. Tiene que, de la misma boca, dice la palabra del Señor, que pone el ejemplo que de una misma llave, ¿verdad? No puede salir agua dulce y agua salada. Tenemos que cuidarnos de esto. Debemos cuidarnos también de lo que tocamos. Debemos cuidarnos también de lo que estamos haciendo, hermanos. Repito esto. Nos vamos a cuidar de lo que pensamos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que tocamos y de lo que estamos haciendo en este momento que a Dios quizás no le está agradando. Y eso nos llama a que nosotros tenemos que hacer un examen interno. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿De qué estoy hablando? ¿Edifica lo que yo estoy hablando? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy haciendo? Analicemos eso, por favor. Porque algo que nos va a ayudar muchísimo, así como ayudó a Daniel, es nuestra lealtad a Dios, hermanos. Si somos leales y obedientes al Señor, esto se va a volver más fácil de lo que usted se puede imaginar. Mire lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos esperando en el Señor, estamos confiando en Jehová, nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Así es que podemos hacerlo, claro que sí lo podemos hacer, y veremos su respaldo. Vamos a Josué 1:9, muy conocido
este versículo cuando Josué tomó ya las riendas o la responsabilidad de seguir con el pueblo hacia la tierra prometida después de que ya Moisés no estuvo. El Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se lo voy a decir a usted directamente esto que dice la Biblia. Mi hermano y mi hermana, el Señor te manda a que te esfuerces, a que seas valiente, a que no tengas temor, a que no desmayes, porque Él está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Esa es la confianza en el Señor. Y eso es lo que nos va a motivar a nosotros a tomar la decisión de proponernos para no contaminarnos con el exterior y con sobrada razón no contaminarme con lo que está en mi corazón, que sale al exterior y contamina a muchas personas que amamos y que nos aman. Amén. Así es que, mis hermanos, esta enseñanza nos tiene que hacer recapacitar. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Cuál es nuestra conducta delante del Señor? Hoy podemos estar sufriendo consecuencias de las decisiones que hemos tomado anteriormente. Eso es una realidad. Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Eso es muy claro. Hoy soy lo que soy por lo que yo decidí anteriormente. Pero bueno, puede cambiar muchas cosas si yo comienzo a decidir correctamente. Si yo comienzo a entender que Dios es quien me guía y me respalda, que el Espíritu Santo es el que sabe lo que me conviene y que yo pueda caminar en obediencia. Eso va a cambiar mi futuro, eso va a cambiar muchas cosas por venir. Lo que ya decidimos y lo que hoy estamos viviendo, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle perdón también para que nos fortalezca y podamos salir de estas situaciones. Pero no es tarde, hermanos. Mi hermana y mi hermano, no es tarde para comenzar a tomar decisiones correctas y no permitir que el mundo o que nosotros mismos nos contaminen. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero terminar con estas palabras que vienen del corazón de Dios para cada uno de nosotros, amados hermanos. La bendición sacerdotal. Yo le voy a pedir que extienda sus manos hacia su dispositivo y reciba estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Reciba estas palabras, reciba esta bendición que viene del Señor. Y que esa paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no conoce, que no la puede dar porque no la conoce, sea sobre su vida, hoy, mañana y los años por venir. Y también en la vida de su familia. Y también sobre todo lo que usted haga, sobre la obra de sus manos. Ese es mi deseo. Amén. Seamos obedientes al Señor y veremos la cosecha que vamos a recoger, producto de esa obediencia. Que el Señor les bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por estar en esta enseñanza hoy que hemos compartido sobre el tema lo que nos contamina. Yo le agradecería muchísimo que usted sea parte de esta expansión de la palabra del Señor, del Evangelio, y que usted pueda compartir todo esto que está en nuestro canal con las personas que usted conoce, con sus contactos. Dele like ahí, toque esa campanita, ¿verdad? Que todos conocemos. Siempre es bueno hacerlo para que podamos extender las tiendas de esta iglesia virtual en estos momentos que estamos transmitiendo también, y que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Usted nos puede ayudar con todo esto también. Que el Señor le bendiga muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.